Capítulo 455. Intercambio equivalente. Punto de vista de Arturo Lechwin. Vi a los espectros caer, desprendidos, los hechizos que los habían estado protegiendo se mudaban de sus cadáveres mientras caían en picado hacia el suelo. Una fina niebla de sangre flotaba en el aire, marcando el lugar donde cada uno había muerto como lápidas incorpóreas. Mientras la niebla roja se desvanecía, hundí mis dedos en mi esternón. La incómoda picazón en mi núcleo era un recordatorio de mis fracasos, incluso cuando debería haber sentido el rubor de la victoria. Detrás de mí, Winsome condujo a los dos dragones heridos al suelo, mientras Keran seguía persiguiendo a los otros tres espectros hacia el norte. Deberíamos ir tras él. Sylvie proyectó, su voz incierta en mi mente. No, aterrizaré en Winsome, pensé, con cuidado de evitar que mi ira se derramara sobre ella. A Regis le agregué, ¿cuál es el estatus del soberano? Meado, respondió Regis, junto con una imagen mental de Bri tratada y suprimida de Mana mirándola desde el suelo. Sylvie aterrizó bruscamente y sus garras se hundieron en el suelo blando del Valle de las Tierras Bajas. Salté de su espalda, golpeé el suelo con un chapoteo húmedo y comencé a marchar hacia Winsome y los otros dragones. Arthur. Pensó Sylvie en advertencia. ¿Quién de ustedes es el líder aquí? Pregunté, aunque mis ojos buscaron respuestas en Winsome en lugar de en los dos dragones desgastados por la batalla. El gran dragón negro se había transformado, retomando su forma humanoide, que era alta y de pecho ancho, con cabello oscuro y despeinado por la batalla y una corta barba. Tenía leves rastros verdes de decoloración alrededor de los ojos y en el cuello. Se enderezó, erizado por el tono de mi pregunta, y dio un paso seguro más allá de Winsome para mirarme. Soy. Y tú debes ser el menor que, uff. El dorso de mi mano golpeó el costado de su cara con un crujido como un trueno. El Asura retrocedió tambaleándose, tropezando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Winsome me miró impasible, y el único signo exterior de su sorpresa fue el ligero arqueamiento de sus cejas. La boca del Asura estaba abierta y sus ojos enrojecidos miraban con incredulidad a su capitán. El propio Asura de barba negra parecía aturdido, con una mano manchada de barro presionada contra el lado de su cara donde lo había golpeado, sus ojos desenfocados en mi dirección. La mujer, cuya armadura blanca estaba manchada de sangre, salió de su estupor y dio un paso agresivo hacia mí, con una lanza larga manifestándose en su agarre. ¿Cómo te atreves, menor? Mi hermana acaba de dar su vida en pos de tus objetivos y le muestras tal falta de respeto a alguien del clan Matali. Winsome apoyó una mano en su brazo, sujetándola. No te olvides de ti mismo. Me miró en silencio por un momento. ¿Cuál es el significado de este asalto, Arthur? Soy muy consciente de las circunstancias y de la decisión que era necesario tomar aquí, dije, pronunciando bruscamente cada palabra. Sé lo que había que hacer, lo que estaba en juego. Pero, ¿no se le pasó por la cabeza la idea de salvar a alguno de aquellos a quienes se le había confiado proteger? Como docenas de lézards perecieron por el mero choque de tus ataques, sus muertes significaron algo más para ti que un sacrificio estadístico que consideraste rentable. Sálvalos, repitió el Asura caído. En lugar de pararse, voló en el aire, flotando para poder mirarme. Había demasiado en juego como para centrarse en otra cosa que no fuera la batalla. Capturar este Britra, destruir a estos miserables lesuranos, cambia la faz del mundo. La muerte de estos lézards, para bien o para mal, no cambia nada. ¿Y cuántas vidas más de ustedes podrían salvarse con lo que hemos hecho aquí? Escupió la mujer, dándose la vuelta. Necesito ir a buscar los restos de mi hermana. Nadie del clan Matali se pudrirá aquí. Winsome se movió entre nosotros. Estos dragones acaban de sacrificar a uno de los suyos para mantener a los espectros aquí el tiempo suficiente para que lleguemos. Sería bueno que recordaras nuestro mayor propósito, Arthur. No estoy ciego ante tu sacrificio, dije, dirigiendo mi respuesta a la mujer Asura. Pero tus acciones de hoy fueron frías y contrarias a la misión que te trajo aquí. Después de tu cruel desprecio por la vida humana aquí hoy, esperas que las familias de los muertos lamenten tu propia pérdida. Su cabeza se inclinó ligeramente mientras sus ojos se apartaban de mí y luego se fue volando. El Asura de barba negra sacudió la cabeza. Puedes pretender ser un Asura todo lo que quieras, Arthur Lechwin, pero está claro que todavía tienes la visión miope de un menor. Afortunadamente, sí, respondí, sintiendo que parte de mi ira se enfriaba, apartada por una amarga melancolía. La verdad era que estos guardias no tenían toda la responsabilidad por lo que había sucedido aquí. Solo una persona podría reclamar ese dudoso honor, y yo lo aceptaría muy pronto. Pero primero había otros detalles importantes que requerían mi atención.
El Asura de barba negra voló tras su compañero, y yo le di la espalda a Winsome y comencé a marchar a través del pantano pantanoso. Sylvie se había transformado y se unió a mí. Winsome no dijo nada, pero siguió el paso al flanco de Sylvie. No muy lejos, al borde de un pequeño río casi estrangulado por el desprendimiento de rocas de la montaña que se derrumbó, Lilia Ste había reunido a varias personas, supervivientes del grupo atrapado en el fuego cruzado de este conflicto. Estaban luchando por recoger a sus heridos y ponerse en movimiento nuevamente, pero todo se detuvo cuando me acerqué. Lilia parecía estar en el umbral mismo de las puertas de la muerte. Su largo cabello castaño estaba enmarañado con barro y sangre, la mayor parte de su piel visible estaba cubierta de laceraciones y el comienzo de moretones oscuros y, para mi horror, le faltaba gran parte de la piel de su mano derecha. De repente me encontré transportado de regreso a mi niñez en Cyrus, viviendo en la mansión de su familia, enseñándoles magia a ella y a ella lado a lado, asegurándome de que ambas despertaran y formaran un núcleo. Lilia había sido como una hermana para mí entonces y le debía más que la débil protección que había recibido de los dragones. Y, sin embargo, no fui con ella. Cuando los ojos de todos los presentes se posaron en mí, supe que mi papel aquí no era ofrecerle consuelo solo a ella, sino dirigirme a todos como una lanza de Katen. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Arthur Lechwin, comencé. Lamento mucho lo que habéis experimentado hoy aquí, pero también me alegro de ver a tantos supervivientes de esta terrible batalla. General. Mirando a mi izquierda, vi a un hombre horriblemente desfigurado por los efectos de algún hechizo. No parecía que fuera a sobrevivir otros 10 minutos, pero de alguna manera todavía estaba de pie. Tú eres la lanza. Miró a los demás, cansado pero revitalizado. Es la lanza Godspell. El hechizo que mi llegada había lanzado sobre los otros supervivientes se rompió, y algunos se lanzaron hacia mí y Sylvie, algunos agradeciéndome, otros suplicándome que los sacara de allí, que los salvara o los sanara. Los peores fueron aquellos que me rogaron que buscara a sus seres queridos entre los escombros del paso de montaña. SYLV, necesito que te quedes con esta gente. Ayúdalos como puedas. Mi vínculo avanzó inmediatamente, pareciendo brillar con una luz interior que atrajo toda la atención hacia ella y silenció a los supervivientes. Paz, amigos, por favor. Queremos sacarlos a todos de aquí y llevarlos a los emisores. Ahora hagamos un balance de la salud de todos. Winsome, quédate y ayúdame. Ser eficientes pero minuciosos, ¿debemos? Mi atención volvió a desviarse hacia Lilia. Ella sintió levemente, casi imperceptiblemente, y traté de expresar solo con mis ojos mi dolor por lo que había experimentado. Luego, retrocediendo unos pasos cuando Sylvie y Winsome se convirtieron en el centro de atención, activé Godstep, siguiendo los caminos etéricos de regreso a la cueva debajo de los escombros. Regis estaba sentado en cuclillas y mirando al soberano. Deberías haberle dado a ese idiota con un puñado de éter, dijo, girándose para mirarme por encima del hombro. Necesitaba enviar un mensaje, no iniciar una pelea, pensé. En voz alta dije, has llegado a Dikaten en medio de una marea de sangre, Oludari. Dikatian y Alacrian por igual. No estoy aquí para negociar o hacer trueques contigo, Britra, y todavía no estoy convencido de que el mejor curso de acción no sea simplemente matarte. Convénceme de que estoy equivocado. Tal vez, si me liberaras, podríamos conversar de una manera más cómoda. Mi intención etérica presionó al Asura atado como un tornillo de banco, robándole el aliento de los pulmones. Hemos tenido un mal comienzo. Bien, bien. Eres tan sanguinario y frío como sugirió tu exhibición en la victoria. Respiró un poco más fácilmente mientras yo aliviaba la presión que estaba exudando. Eres lo suficientemente inteligente para ser menor, no deberías haber descubierto todo esto ya. ¿No viste tú mismo los restos del soberano Exeges? No tenía intención de ser víctima del mismo destino. ¿Crees que Agrona mató a Exeges? Dije, aprovechando los pequeños detalles que la ira Adreide había podido proporcionar. ¿Por qué tendría que hacer eso? Los ojos de Oludari se entrecerraron. Quizás menos inteligente de lo que me han hecho creer. Se aclaró la garganta y me lanzó una mirada nerviosa. Por la misma razón que sorbiste todo el maná del cuerno del criado Uto. Me arrodillé junto a él, sin molestarme en ocultar mi irritación. Habla claramente, Britra. Parece que no lo entiendes. Eres un enemigo y una amenaza hasta que demuestres lo contrario. Mantenerte fuera del alcance de Agrona es en sí mismo una victoria, y te mataré por hacerlo si no demuestras tu intención. Mirándome con el ceño fruncido, se tomó un momento para recomponerse y luego dijo, por encima de todo, Agrona busca la concentración de poder.
Pensó encontrarlo en las Relictoms, entre los huesos de los Jin, pero lo único que habían dejado atrás eran viejas baratijas y su maldito laberinto de tediosos acertijos. Sin embargo, no se quedó con las manos vacías, ya que descubrió el uso de las runas, con las que podía construir su propia nación de magos, impulsados por sangre de basilisco. Ya lo sé, dije con acidez, sintiendo que Britra estaba bailando en torno a cualquier punto que estuviera tratando de exponer. Por supuesto, engatusó, y sus tácticas de conversación cambiaban a cada segundo mientras intentaba aplacarme. Controlar a tantos les arcimagos de esta manera concentró su poder, lo hizo suyo, ¿ves? Deudados con él por todo, ni siquiera pueden traicionarlo si así lo desean. Durante mucho tiempo he sospechado que la lenta reducción de nuestro número en Alacria tenía algo que ver con el ansia de fuerza individual de Agrona, pero ahora lo sé con certeza, drenó a Exeges, tomó su maná para fortalecerse. Él lo sabe, verás, se detuvo, sus ojos se abrieron ligeramente. Levanté una ceja y me incliné un poco más. ¿Sabe qué? El Britra rodó sobre su espalda, intentando parecer indiferente pero solo logrando sentirse aún más incómodo con sus ataduras. ¿Sabes? Estoy teniendo dificultades para mantener esta conversación. Si estuviera más cómodo, sería. Mi mano estaba alrededor de su garganta antes de que pudiera terminar la frase, y lo golpeé contra una de las púas de hierro que habían reforzado esta cueva. Conjurando una espada en mi mano izquierda, presioné la punta contra su mejilla hasta que una gota de sangre corrió por su pálida piel. Última oportunidad, Britra. La fachada desapasionada de Oludari se desvaneció, revelando el terror que había debajo. Cuando lo solté, se desplomó en el suelo boca abajo, con las extremidades tiradas en una posición antinatural por las cadenas. «MMM. Tú mismo habrías hecho un Britra decente», murmuró en el suelo de piedra cubierto de limo. Su cabeza giró ligeramente y se balanceó hasta caer de costado. Cuando dejamos Epeotus, había cientos de Asura entre el clan Britra y nuestros aliados. Quesés había jugado durante mucho tiempo con las criaturas de vuestro continente como sus pequeños experimentos, pero había cedido a la investigación de Agrona incluso antes de que rompiéramos con los 8. Algunos se arrepintieron de haber huido apresuradamente de nuestra casa e intentaron regresar. Quizás algunos tuvieron éxito. Otros fueron perseguidos por traidores. Muchos más murieron luchando contra las fuerzas de Quesés cuando atacaron, y algunos fueron sacrificados dentro del matadero que conoces como las Relictoms mientras Agrona intentaba todo lo posible para abrir una brecha con una Asura de pura sangre. Pero ni siquiera esas muertes explicaron realmente nuestra disminución de cifras. Pero a medida que los Britra disminuyeron, la población de Alacria se expandió exponencialmente. Oh, los primeros días de ese experimento. Imagínate, moldear una especie entera a tu imagen. Se detuvo y una sonrisa melancólica suavizó su rostro áspero. Agrona era un líder tolerante y éramos libres de experimentar como quisiéramos, quien tuvo tiempo de preguntarse por qué la mitad de nuestra población había desaparecido en el espacio de 1 o 2 siglos cuando había misterios tan grandes que desentrañar. La sonrisa se agrió y sacudió la cabeza con amargura. La maldición de la mente de Basilisco. Es difícil ver lo que está justo frente a ti cuando tu mirada está siempre 200 años en el futuro. ¿Y crees que ha estado, qué? Matando y absorbiendo a su propia gente desde el principio. Yo pregunté. Oh, no, no exactamente, continuó Ludari, arrastrándose como un gusano en la tierra. No, necesitaba algo especial para eso. El legado, dije sin dudarlo. Sí, ella. Oludari lo dijo como una maldición. El legado, un espíritu que lleva su potencial de una vida a la siguiente. Vida tras vida de crecimiento unido a un solo ser. Agrona teorizó que un ser así podría aprovechar el maná libremente, superando los límites de la magia menor o asura. Pero son extremadamente raros. Solo uno ha sido registrado durante la vida de la civilización asura. Y entonces, para estudiar uno, Agrona necesitaba traerla aquí y asegurarse de que cooperaría. Asentí, sabiendo el resto. Entonces, al estudiar el legado, aprendió a absorber maná directamente de su propia gente, pero eso todavía no me dice por qué. Ya lo dije, respondió simplemente Oludari. La concentración del poder. Hay capas en este universo, plegadas unas sobre otras como el lugar donde descansan las Relictoms. Y efecto, son de HM, tarareó Oludari, frunciendo el ceño. No exactamente. Efeoto es algo diferente. Ya no está aquí, pero tampoco está del todo allí. Una proyección del mundo físico alojado dentro de otra dimensión. Quizás el mismo que las Relictoms, pero no puedo estar seguro.
Es interesante, pero, sin saberlo, has detectado la conexión. ¿Qué quieres decir? Oludari suspiró y cerró los ojos, luciendo resignado. No lo sé todo. Agrona ha demostrado ser bastante hábil para distraer y compartimentar, pero les diré lo que pueda. Después de que me liberes y me ayudes a escapar de este lugar. Llévame a Queses. Les contaré todo a ambos y podrán presionarlo para que me permita regresar a mi casa. Puedo ser útil para los otros clanes de basiliscos, puedo. No, interrumpí, dando un paso atrás y volteándome para mirar el agua negra que fluía suavemente del río subterráneo. ¿Qué? Preguntó con incredulidad. ¿Pero por qué? Keran está en camino, envió Silvia al mismo tiempo que sentí que la firma de maná del dragón se acercaba. Una vez más en su forma humanoide, el dragón barrió el túnel dejado por el espectro que escapaba y aterrizó ligeramente frente a mí. Parecía arrojar su propia fría luz blanca hacia la oscura cueva. Hubiera preferido que esperaras para hablar con el prisionero hasta que yo llegara, dijo sin preámbulos. Esperé un momento, sintiendo que Winsome venía tras él. Los pies de Winsome tocaron el suelo con un susurro y pasó junto a Caronte para inspeccionar al soberano. Quiere desesperadamente que lo lleven a Queses, dije. Winsome empezó a estar de acuerdo, pero lo interrumpí y dije, por eso exactamente no haremos eso. Winsome frunció el ceño y miró a Keran en busca de apoyo. El Azura con cicatrices frunció el ceño, pero no me respondió de inmediato. Esto habla menos de los grandes dragones del clan Indrat. Espetó Oludari, escupiendo al suelo en su ira. Realmente sois un grupo patético. El pie de Winsome presionó el cuello de Britra, ahogando las palabras de su garganta. Hasta que sepamos más, Oludari no consigue lo que quiere, continué. Eso era solo la mitad de la verdad, por supuesto. Realmente, no quería darle a Queses ninguna información adicional sobre los planes de Agrón hasta que estuviera seguro de que el conocimiento sería compartido, o al menos hasta que yo mismo hubiera logrado adquirirlo primero. Eso no depende de ti, muchacho, enfureció Winsome. Oludari Britra es un prisionero demasiado valioso para dejarlo aquí, donde podrían buscarlo nuevamente, lo que provocaría más ataques y más víctimas. Es por eso que le pido a Caronte que asuma la autoridad personal para salvaguardar a Oludari. Conviértalo en un objetivo demasiado difícil para que valga la pena, o incluso mejor, haga desfilar su cuerpo y afirme que fue asesinado junto con 3 grupos de batalla de espectros, las fuerzas de élite de Agrona. Mientras intentaban una incursión en nuestro continente, Keran se tomó un momento para reflexionar sobre su respuesta antes de hablar. Para que los espías de Agrona informen de la muerte del soberano, y nosotros, los dragones, podamos presentar esto como una victoria al pueblo. Inteligente, ¿y dónde estarás? Winsome me llevará a ver a Queses, dije con firmeza. Ahora. Winsome miró fijamente, primero a Keran y luego a mí. Cuando te conocí supe que serías una criatura obstinada. Pero una vida en el centro de atención de este continente menor te ha dado la falsa creencia de que el mundo entero, incluso el universo, gira a tu alrededor. La verdad es que eres una pieza muy pequeña en un tablero muy grande y el juego no depende enteramente de cada uno de tus movimientos, Arthur. Sin inmutarme, miré fijamente a la Azura. Bien, dijo finalmente, poniéndose derecho y sacudiéndose el polvo de su uniforme. Espero ansiosamente escucharte explicar estas decisiones a Lord Indrat. Después de enviar algunas instrucciones mentales a Sylvie y Regis, quienes se quedarían atrás, repetí mis expectativas para Caronte, incluido que no hubiera más dicatianos en peligro, y luego me incliné frente a Oludari. Te sugeriría que te esfuerces mucho en recordar todo cuando regreses si quieres volver a ver a Peotus, Britra. Finalmente, me levanté y miré expectante a Winsome. Winsome miró de un lado a otro entre Keran y yo, con irritación grabada en cada línea de su rostro. Dejó escapar una burla enojada. Vamos entonces, Arturo. Parecería que me han reducido a un simple servicio de taxi entre reinos. Sin perder más tiempo, sacó un objeto redondo y plano y lo colocó con cuidado en el suelo. Sacando una gota de sangre de la punta de su dedo, la dejó caer sobre el disco. El disco se expandió, proyectando una columna de luz, tal como lo había hecho hace tantos años, cuando me llevó por primera vez a Peotus para entrenarme. Ten cuidado, le pensé a Sylvie. Caronte sigue desempeñando el papel de líder razonable, pero no sé si todavía podemos confiar en sus intenciones. Tú también, pensó. Las cosas están progresando rápidamente ahora y todavía hay muchas cosas que no sabemos. Respiré profundamente y entré al portal. El aire se enfrió cuando aparecí en la cima de la montaña, tal como lo había hecho la primera vez. El castillo de Indrat se alzaba sobre mí, magnífico y siniestro,
Una estructura tallada en la tierra misma y brillando con 1000 piedras preciosas centelleantes. El puente incandescente de muchos colores cruzaba los dos picos como antes, y una ligera brisa soplaba entre los pétalos rosados de los árboles que cubrían la cima de la montaña. Cuando me trajeron aquí por primera vez, me invadió una sensación de asombro sobrenatural. Ahora, sin embargo, el fuego frío de mi ira reprimida quemó todo excepto el deseo de terminar con esto de una vez. Winsome no me esperó, sino que se alejó y cruzó el puente, sin siquiera mirar atrás. Lo seguí, pero permanecí muy consciente de los zarcillos de magia que se retorcían sobre mí mientras cruzaba el puente de minerales preciosos. Llegamos a la puerta principal, que abrió el propio Winsome. Cuando entré, el amplio pasillo que había al otro lado se retorció incómodamente y luego pareció colapsar sobre sí mismo, llevándome consigo. Salí dando traspiés en una habitación redonda mucho más pequeña. Me di la vuelta, tratando de orientarme, con una espada etérea ya agarrada en mi puño de nudillos blancos. Winsome ya no estaba conmigo, pero después de un segundo reconocí mi entorno. El desgastado camino de la perspicacia dominaba el centro de la cámara de la torre. Una presencia poderosa reprimió el éter en mi puño y lo expulsó por pura fuerza. No habrá necesidad de eso aquí, la voz de Kesser resonó en la habitación. Miré a mi alrededor, sin verlo al principio. Luego, con una rapidez desorientadora, se encontró de pie en el lado opuesto del círculo trazado en el suelo. Sabía que estaba jugando un juego de poder, tratando de desequilibrarme y hacerme sentir incómodo. Me agarré firmemente, mi respiración salió tranquila y los latidos de mi corazón disminuyeron. Mirándolo casualmente, dejé escapar un suave suspiro. Ya sabes lo que pasó. Kesser ladeó ligeramente la cabeza, enviando una onda de movimiento a través de su cabello de color claro. Winsome ha explicado algo de eso. El resto, dijo que tú me lo dirías. No es nada acogedor de tu parte, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Seguramente comprendes la importancia de mi oportuno regreso a Ikaten. Se examinó las uñas, deliberadamente sin mirarme. Quizás tendrías menos prisa si hubieras traído a mi nieta y a Oludari y el clan Britra contigo. Dejé que solo un pequeño ceño se mostrara en mi rostro. Prometiste protección para Ikaten, garantizaste que el conflicto entre los asuras no se extendería al continente, pero acabo de llegar de un campo de batalla que dejó más de 200 dicatianos muertos, y no tengo idea de cuántos refugiados alacrianos antes de eso. ¿Cómo puedo confiarte Silvio y Boludari si no vas a cumplir tu parte del trato? Sí, los espectros y su ataque, un ataque del que le advertiste a Caronte con días de anticipación, reflexionó Kesser, inmóvil, con sus brillantes ojos amatista agudos y serios como el filo de una espada. Ese fue un punto que Winsome no pudo aclararme, ¿cómo supiste exactamente que los espectros iban a atacar a Tistin? No cambies de tema, respondí. Necesito que me asegures que los dragones que supuestamente protegen Dikaten tendrán sus prioridades claras. No nos sirven los testaferros sin alma. Las fosas nasales de Kesser se dilataron, la única señal de su irritación. Macarrones desalmados, ¿qué sigue? Volverás a criticarme por mis acciones contra los Jin. Te lo dije antes, Arthur, no dudaré en sacrificar una vida menor por un bien mayor, o incluso 200, y mis soldados tampoco. Pero claro, lo entiendes bien. No fuiste tú quien dijo que no matarías a millones de alacrianos para salvar a miles de icatianos. Has hecho la aritmética moral, igual que yo. No estoy aquí para intercambiar palabras mordaces, a pesar de tener muchas opciones guardadas, dije después de unos segundos de silencio. Lo que importa es nuestro acuerdo. Tus soldados no están haciendo lo que prometiste y tú mismo no me cuentas todo lo que sabes. Vi cómo reaccionaron Keran y Winsome ante las noticias de las divagaciones de Oludari. Sabían más de lo que querían dejar entrever. La postura de Kesser se suavizó mientras se relajaba. Tienes razón. Tu conocimiento del éter me será de poca utilidad si Agrona gana la guerra en tu mundo. No puedo permitirme que Agrona aprenda todo lo que sé, o incluso lo que supongo, y por eso te he aislado de cierta información. Continuaré haciéndolo, pero ahora veo que es necesario que ciertas cosas salgan a la luz. Me crucé de brazos y me recosté contra la pared, relajándome un poco. Quizás puedas empezar diciéndome por qué has permitido que las cosas lleguen tan lejos. Podrías haber arrastrado a Alacria en una marea de sangre hace siglos, un ejército de Asura contra un clan. Agrona dejó a Peotus con todo su clan a cuestas, sí, y eso fue parte del problema. Y no solo los Britra, sino también algunos aliados. Kesser empezó a caminar lentamente alrededor del desgastado círculo que era el camino de la perspicacia. Esta acción fue una amenaza existencial tanto para todos los Lézars como para los Asura. Un conflicto de esa escala en su mundo habría sido devastador.
Los Lézars, sí, pero también para los Asura. Fruncí el ceño y sacudí la cabeza. ¿Cuál es la parte que no me estás contando? Agrona prácticamente nos estaba desafiando a ir a la guerra, respondió Quesés, mirando el camino mientras recorría su lento círculo. Su clan y sus aliados habían sido ubicados de manera muy estratégica para garantizar que cualquier batalla resultaría casi con certeza en la destrucción de su mundo. Tuve cuidado de controlar mi tono y mis rasgos faciales, reprimiendo una burla de incredulidad. Suponiendo que eso sea cierto, usted ya había cometido genocidio contra la cultura dominante del mundo, ¿dónde está la línea que te detuvo con Agrona pero no cuando los Jin? Todo, espetó, su máscara de control total se deslizó por un instante. Todo lo que he hecho ha sido para mantener vivo este mundo, y sería prudente que lo coloques firmemente al frente de cualquier suposición que hagas sobre mí. En el silencio que siguió al inesperado arrebato de Quesés, resonaron en mí palabras recordadas del último juicio clave. Les dijo a los Jin que su uso del éter era un peligro para el mundo. Y Lady Sayarum dijo que les había dado algún tipo de advertencia, algo que los impulsó a buscar más allá de las fronteras de nuestro mundo, pero, ¿qué había sido eso? A pesar del deseo de presionar más a Quesés, guardé mis pensamientos para mí. Necesitaba entender, pero tenía que tener cuidado. Quesés se irguió y enderezó la espalda. La tensión pareció liberarse de su postura de repente y comenzó a caminar de nuevo. En lugar de librar una guerra catastrófica, independientemente de nuestra capacidad de ganar, envié asesinos, tantos y tan poderosos como pude arriesgarme. Muchos Britra murieron, pero resultó imposible llegar a Grona. Esto, al menos, coincidía con lo que me habían dicho antes, pero las palabras de Sayarum y del soberano Oludari todavía me molestaban. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere Agrona al final? ¿Para qué ha sido todo esto? Quesés dejó de caminar y me miró. Déjame compartir contigo un poco de nuestra historia, Arthur, para que la entiendas mejor. Cuando Epeotus todavía era un tercer continente en el océano entre Ikaten y Alacria, los Asuras se parecían mucho a los elfos de Lenor. Nuestros antepasados eran un pueblo en deuda con el mundo natural que los rodeaba, en equilibrio con él. Pero el equilibrio significa lucha y, a través de una lucha constante, crecimiento. Tal fue nuestro crecimiento que nuestra magia superó los límites de nuestras formas físicas. Cuando esto les sucedió a los Jin, adoptaron el uso de formas de hechizos, fortaleciendo sus cuerpos y mejorando su conexión con el maná y el éter a través de tatuajes rúnicos. Pero para los Asura, fue bastante diferente. Buscamos nuevas formas. Manifestaciones físicas de la habilidad mágica en bruto que habíamos perfeccionado durante muchas épocas. Nos convertimos en el dragón, la madriada y el panteón. Y a lo largo de muchas eras, esos rasgos evolucionaron hasta convertirse en un aspecto inherente de nuestras razas, que se separaron unas de otras, y cada rama del árbol genealógico Asura se volvió más única con el tiempo. Nos convertimos en amos del mundo, subyugando tanto a la magia como a las bestias naturales, criaturas mucho más terribles que las que ahora ocupan vuestros claros de las bestias. Y luego, cuando nuestros recursos se agotaron y nuestro constante afán de crecimiento se expandió, comenzamos a subyugarnos unos a otros. Los espectros, no los soldados Lesuran de Agrona, sino una antigua rama del árbol genealógico Asura, fueron los peores infractores. Eran una raza de guerra y se construyeron sobre los huesos de aquellos a quienes conquistaron. Con el tiempo, cada raza, cada clan, se vio arrastrado a una guerra que arrasó el mundo, hundiendo continentes y mares en llamas. Olvidamos que alguna vez habíamos estado en equilibrio con la tierra mientras el conflicto empujaba nuestra magia a una devastación cada vez mayor. Fue solo cuando cayó el último de los espectros que el resto de los Asura vio en lo que se habían convertido. Quesés hizo una pausa, evaluando mi reacción. Consideré cuidadosamente las capas de su historia. ¿Es esto historia o alegoría? Quesés me dio una sonrisa divertida. Ambos, supongo. Esto es lo que sucedió tal como lo cuentan nuestros registros, pero no les estoy dando simplemente una lección de historia. Agrona se ha forjado una nación enteramente en deuda con él. Ha eliminado a cualquier rival en Alacria. Y con sus ejércitos, sus magos cubiertos de runas, espectros e incluso el legado, busca subyugar tu mundo, y luego vendrá por el mío. Eso, Arthur, es lo que Agrona quiere, tomar lo que tu gente y la mía han construido, conquistar nuestros mundos y reclamarlos para sí. Quiere gobernarlo todo, controlarlo todo, a cualquier precio. Asentí en comprensión, reflexionando sobre su afirmación mientras ocultaba mi creciente duda. Oludari había sido claro en una cosa: Agrona buscaba fuerza individual, privándose en el proceso de sus aliados más poderosos. Durante mi época como rey, era imperativo comprender la importancia de aquellos de quienes te rodeas.
Y si lo que sugirió Ludari era cierto, entonces incluso el legado no era solo un arma para Agrona, sino una herramienta para que él absorbiera el maná de sus parientes. Agrona se había mostrado una y otra vez 3 pasos por delante de mí, aprovechando cada situación. Y entonces me di cuenta de que siempre me había faltado algo esencial para cualquier victoria en la guerra: comprensión. Precisamente lo que el propio Queses me estaba impidiendo. Consideré cuidadosamente sus mentiras mientras mi expresión se convertía en una sonrisa de agradecimiento. Gracias por ser honesto conmigo, Queses. Fin capítulo 455.